Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de otra noticia o tema que nos genera mucha preocupación y que tiene que ver con los niños, nuestras niñas y niños que viven en la pobreza en Chile. Fíjese que según algunas cifras alcanzaría el 31% tras la actualización de la medición. O sea, el 31% de los niñas y niños que viven en Chile están en la pobreza. Esa es una cifra que tenemos acá de acuerdo al Observatorio de Niñez Colunga. Dio a conocer un nuevo análisis que estima el impacto de la propuesta metodológica elaborada por la Comisión Presidencial para la actualización de la medición de la pobreza en Chile. A partir del modelo propuesto por la Comisión, presentado en junio de este año, el observatorio estimó que cerca de 1 de cada 3 niñas y niños en el país vive en situación de pobrezas por ingreso. Esta cifra triplica la estimación vigente que sitúa la pobreza infantil en 10,5%. Terrible esta cifra. Vamos a conversar con Paloma del Villar, directora del Observatorio Niñez de la Fundación Colunga. La tenemos aquí en línea. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo le va? Bienvenida. Gracias por recibir nuestra llamada. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarnos. A ver, si podemos ir desmenuzando esta cifra, que de bueno no tiene nada, por supuesto, que nos genera mucha preocupación y que quizás cambia el paradigma de cómo se está mirando este tema, ¿no? Donde vemos que, de acuerdo a estas cifras, el 30% de los niños de Chile viven en la pobreza. Así es. Mira, nosotros lo que hicimos desde el Observatorio Niñez de Fundación Colunga fue básicamente tomar las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza. No sé si han conversado acá, me imagino, en la radio, lo que hizo esta comisión, que después de 10 años revisó cómo estábamos midiendo la pobreza por ingresos y multidimensional en Chile y estableció una serie de cambios que nos hicieron remirar los datos del 2022 y con una nueva vara, si queremos decirle, con un nuevo umbral, podemos determinar, actualizando los precios de las cosas, tomando en cuenta, ¿cierto?, el valor real que tiene la vivienda, el valor real que tienen los alimentos y algunos otros bienes básicos no alimentarios, cuántas personas en Chile estarían viviendo bajo la línea de la pobreza. Entonces, la comisión propuso 5 cambios, nosotros tomamos esos 5 cambios, aplicamos la misma metodología y vimos cuántos niños y niños estarían bajo la situación de pobreza con este nuevo escenario, lo que nos da la preocupante cifra de 31%. Respecto a esto, ¿cuál es la conclusión que sacan ustedes, ¿no?, en torno a una cifra tan alta y tan preocupante por sobre todo? Porque efectivamente cambiaron los sistemas de medición, que está mucho más acorde a los tiempos de ahora, digamos, o a la realidad que estamos viviendo, pero más allá del diagnóstico, que es muy preocupante, ¿no? ¿En qué se traduce esto? ¿Cómo lo ven ustedes también como fundación? Mira, lo primero yo creo que es importante mencionar, para no confundir, ¿cierto?, es que acá no es que estemos midiendo de nuevo y que la pobreza haya subido, sino que estamos mirando la realidad de las personas con los datos que ya teníamos y estamos actualizando los precios y estamos viendo el costo real de las cosas y con esa medición estamos recalibrando, ¿cierto?, los instrumentos. Entonces, estamos mirando mejor, ¿ya? Sí. Por otro lado, una conclusión que nosotros sacamos es que estas recomendaciones de la comisión son mucho más certeras, ¿ya? Porque nosotros, desde el Observatorio Niñez de la Fundación Colunga, veníamos hace un tiempo analizando distintos datos de las niñas y niños y veíamos un deterioro en su bienestar en general, ¿ya? Y cuando veíamos ese deterioro, veíamos también otros indicadores que tenían que ver con las condiciones básicas de vida, como por ejemplo la seguridad alimentaria. Y lo que veíamos, por ejemplo, es que un 20% de los niños y las niñas en Chile viven en hogares que dicen que no les alcanza el dinero para obtener la alimentación necesaria todos los meses, mientras que un 9% nomás están en situación de pobreza. Ahí algo no nos calzaba, ¿cierto? Entonces, el segundo punto que nosotros creemos que estas recomendaciones son acertadas porque nos entregan esa foto que se condice mucho más con las cifras y bueno, y con lo que uno ve, excepto en el día a día, de cómo vive la gente en Chile. Y en tercer lugar, otro dato que nos llamó mucho la atención en el análisis es que con los datos de pobreza oficiales, nosotros veíamos que la pobreza venía a la baja, ¿cierto? O sea,
antes de la pandemia había una baja de alrededor de un 23% de la pobreza infantil si mirábamos los datos pre y post pandemia. Pero con esta nueva medición, si volvemos a mirar esos datos, vemos que esta baja es mucho menor a lo que creíamos. O sea, sí, con la baja 2017-2022 sería solo de un 8% en la proporción de niños viviendo en pobreza. Entonces también eso nos habla de un progreso más lento y menos equitativo de lo que creíamos. Entonces sí, son esos 3 grandes puntos yo creo importantes. Esto nos ayuda a mirar mejor. En segundo lugar, refleja mejor lo que venían diciendo otros indicadores que estábamos mirando con otros datos, y además nos muestra que el progreso hacia la reducción de la pobreza ha sido mucho más lento de lo que creíamos. Ahora, ¿cómo se enfrenta este problema? Porque más allá del nuevo sistema de medición, más allá de el diagnóstico que es muy preocupante, más allá de toda la data que está disponible, me imagino que también hay un trabajo de políticas públicas impulsando para de alguna forma hacer frente a esta situación. O sea, es una realidad muy compleja, muy determinante quizás de cómo está la situación en Chile, esta situación actual, pero sí. ¿Cómo lo hacemos frente a esto? ¿No? Que esa es como la gran pregunta. Sí, y para nosotros esa es la pregunta fundamental y es la pregunta que se tiene que hacer, ¿cierto?, el Estado, quien asuma el gobierno con estos nuevos datos. O sea, primero si va a tomar estas recomendaciones y tomar eso como la vara, ¿cierto?, que mide y que es la brújula de las políticas públicas, eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, nosotros creemos que hay que mirar con mayor detención e implementar medidas mucho más específicas para la pobreza infantil. Mira, nosotros en Chile hemos avanzado en los últimos años en una PGU, ¿cierto? En decir, sí. los mayores de 60, 65 años, en el caso de mujeres y hombres, no pueden vivir en Chile con menos de un X número, ¿cierto?, de ingresos. Bueno, los niños y las niñas también son una población pasiva. Los niños y las niñas no reciben ingresos y está bien que así sea, ¿cierto? No queremos que los niños trabajen, nosotros sabemos y hemos determinado como sociedad que son sus familias, sus entornos los que los deben cuidar y entregar las condiciones mínimas de vida, y que cuando esto no es así, no es posible para las familias, porque sabemos que la pobreza tiene que ver en muchos casos con condiciones estructurales, de empleo, ¿cierto?, de la economía. El Estado tiene que entregar una respuesta porque sabemos que la pobreza determina las trayectorias de vida. O sea, si uno vive en situación de pobreza, en pobreza crónica cuando es pequeño, todo se vuelve más difícil. La crianza se vuelve más difícil, la educación se vuelve más difícil, tener, una nutrición adecuada se vuelve más difícil, y en esto el Estado tiene que ser mucho más activo y ir con políticas mucho más que apunten directamente a las niñas y los niños y a proteger sus derechos como titulares de derechos. Sí, y por ahí de alguna forma es donde se tiene que trabajar para hacer frente a esta situación que también debe ser algo urgente para nuestro país, ¿eh? Como hacer frente y combatir de alguna forma una de las razones que también generan otro tipo de externalidades, Paloma. Me imagino el tema de delincuencia proviene muchas veces de los entornos de la pobreza y otras externalidades que por supuesto no queremos en nuestros niños, y sobre todo porque están comenzando sus ciclos de vida, su formación, y entre mayor preparación, oportunidades y condiciones buenas tengan para su tránsito en ese periodo tan importante de la vida, mejor van a ser en el futuro. Te agradecemos este contacto para Bio Bio, para haber conversado con nosotros respecto a esta preocupante situación que está viviendo Chile en la actualidad. Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el tiempo para hablar de estos temas. Eso. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Bueno, ven, parte de lo que estábamos conversando aquí respecto a la pobreza, 31% de los niños